Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a hablar de las oraciones subordinadas adjetivas. ¿Pero qué son oraciones subordinadas? Las oraciones subordinadas son aquellas que dependen de otra oración principal para tener sentido completo. No pueden existir de manera independiente, ya que necesitan de una oración principal para poder aportar un significado completo. Estas oraciones se integran dentro de la oración principal y cumplen diversas funciones. Tenemos diferentes tipos de oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas sustantivas, las oraciones subordinadas adjetivas, o también conocidas relativas, las oraciones subordinadas adverbiales. Nosotros vamos a tratar las oraciones subordinadas adjetivas. Los adjetivos aquí sirven para modificar al verbo, al modificar al sustantivo, que se encuentra en cualquier parte de una oración. Un adjetivo puede ser reemplazado por una frase o una oración cuando no existe una sola palabra para expresar una idea. Las oraciones subordinadas adjetivas o relativas es aquella que actúa como un adjetivo, es decir, esta complementa al sustantivo. Por eso se llaman oraciones subordinadas adjetivas. Dentro de las oraciones subordinadas adjetivas están introducidas para los pronombres relativos, los adjetivos relativos y los adverbios relativos. ¿Cuándo decimos un pronombre relativo? Por ejemplo, el qué, quién, quiénes, el, lo cual, los cuales. Por ejemplo, nuestra labor de rescate, la cual, ahí estamos utilizando un pronombre relativo que depende de las donaciones. Adjetivos relativos, los posesivos como el cuyo, cuya. Tenemos un ejemplo, ¿no? En nuestro albergue hay 170 perros rescatados cuyas vidas han cambiado. Los adjetivos relativos, dónde, cuándo y cómo, por ejemplo, en qué lugar se realizó o dónde se realizó esta obra. Estas oraciones subordinadas adjetivas pueden modificar al sujeto. Por ejemplo, los dueños que abandonaron a sus perros serán contactados próximamente. Si nosotros utilizamos el complemento directo, podríamos decir, la directora del albergue realizó la investigación. Cuando es un complemento indirecto, por ejemplo, la función aquí presta es ayudar a las personas que necesitan entrar a sus mascotas. Hay dos tipos de oraciones subordinadas adjetivas. Las subordinadas adjetivas específicas, que son las que limitan el significado del antecedente. Esta preposición específica no solo puede eliminar, porque la oración pierde totalmente lo que es el sentido. Por ejemplo, una mascota que no recibe cuidado se enferma. Aquí no estamos hablando de todas las mascotas, sino de una mascota en específico. Estamos resaltando que es una mascota, no todas las mascotas. En algunos casos, estas preposiciones específicas pueden sustituir al adjetivo. Por ejemplo, una mascota que no recibe cuidados se enferma. Si nosotros nos damos cuenta, en el ejemplo de oración, la enciclopedia que usamos es excelente. La enciclopedia que usamos es el sujeto. El predicado viene a ser es excelente. Pero nosotros aquí vemos que el núcleo del sujeto es enciclopedia y el núcleo de subordinado es el qué. Y el predicado podemos usar qué usamos, ¿no? Podría ser el predicado también si modificamos. Adjetivos connotativos y no connotativos. La palabra resalta a las oraciones anteriores de lo que es un adjetivo. El uso de estos adjetivos connotativos y no connotativos los clasificamos en los adjetivos connotativos, que son los que tienen el significado en sí mismo y cuya
y ayudan a transmitir la información sobre los sustantivos. Por ejemplo, hombres ecuatorianos, primeros libros, establecimientos educativos. Aquí estamos nosotros dando un significado, intentamos transmitir alguna información del sustantivo. Los no condonativos, que son significados que no tienen en sí un significado en sí mismo. Por ejemplo, algunos hombres, muchos migrantes, aquellos niños, varios días. El uso de las palabras terminadas en ansia, ansio, ensio, ¿no? Se escriben estas palabras cuando terminan, cuando escribimos palabras terminadas en ansio, ensio, ensia, por ejemplo, constancia, cansancio, decadencia, que aquí utilizamos esta terminología. Solo existen 5 expresiones en esta regla. El ansia, ansio y ansio son conjugaciones del verbo ansiar. Hortensia, que aquí ya no escribimos con C, sino con S. Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente clase.